Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un programa más de La Urna. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se las presento, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el tema de paridad. Bienvenida, Carla. Gracias, Madeleine, por esta invitación. Es un gusto estar aquí platicando con todas y todos ustedes. Y bueno, pues encantada, además de podernos comunicar así con tu estado tan bonito, tan grande, y poder pues tener estos diálogos y estos espacios para los temas que son de interés de todas y de todos, podamos también aportar al debate e informar también a la gente. Muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy esta plática. Y sin más preámbulo, debido a que el tiempo en radio y televisión es un poco limitado, yo quisiera empezar con algunas preguntas sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Y yo creo que para poner en contexto a nuestro público, pues me gustaría empezar porque nos platiques qué es la paridad, cuándo hablamos de democracia paritaria, ¿a qué nos referimos? Bueno, es una pregunta muy importante porque justamente estamos en el momento de la paridad total, pero ¿cómo llegamos a este momento? Y creo que hay que decir que es un principio constitucional, es decir, una regla obligada para todas las autoridades del Estado mexicano para conformar. En el 2014 empezamos con la inclusión de este principio en la Constitución y solamente se hablaba de postulación paritaria, de postular al mismo número de mujeres y hombres. Pero esto, pues como se imaginarán, no necesariamente incide en la integración de los órganos. Sí tuvimos más mujeres, pero claramente no estábamos cerca de la paridad. Se fue avanzando con esta reforma de 2014, sin embargo, pues vimos dos cosas. En primer lugar, que entre más mujeres participaban, pues había más violencia política en razón de género, que no es que no hubiera antes, sino que se visibilizó a partir de que los partidos tenían obligatoriamente que postular en paridad. Y bueno, me gustaría decir que la paridad, pues claramente es una forma de hacer justicia a las mujeres en nuestro país, también en el mundo, que vivimos en un contexto de discriminación histórica, en un estado patriarcal y en que estos pasos que se dan en nuestra Constitución y en nuestras leyes posibilitan justamente que podamos integrar distintos órganos, podamos tener un país más inclusivo donde todas y todos podamos hacer nuestro plan de vida. Y en este sentido, pues es importante mencionar que fue un largo camino el que se llevó antes de llegar a la paridad, pero es importante decir en este momento que la paridad no es una acción afirmativa, es decir, no es una medida temporal, es una regla constitucional permanente que ya está establecida así en nuestra Constitución y que en el ámbito electoral nos obliga a todas las autoridades, pero también a los partidos a cumplir con esta norma y a postular en 2014, ahora a integrar paritariamente todos los órganos del Estado en los 3 niveles de gobierno, también los órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. Creo que eso es lo que me parecería más importante transmitir ahorita como paridad, que es el reconocimiento pleno de los derechos y la garantía de que las mujeres puedan ejercerlos para llegar a esos espacios y en este caso, en el ámbito electoral, pues esos cargos de elección popular. Exactamente como lo mencionas. Cuando hablamos de paridad ya no estamos hablando de acciones afirmativas, como bien lo dices, ya es un principio del Estado mexicano y eso creo que sí habría que dejarlo muy en claro porque todavía se nota cuando entramos al momento de aplicación de las reglas que estamos hablando de una acción afirmativa temporal. La verdad es que no, la paridad está y va a ser un principio de nuestra normatividad electoral. Entonces, en base en ello, yo he escuchado en algunas ocasiones que hablamos de la paridad
como un principio de optimización flexible. ¿Por qué le llamamos así o cómo es que aplica ya cuando estamos viendo cómo lo vamos a aplicar, perdón, la repetición, pero cómo lo aplicamos? Bueno, en este sentido pasamos, como comentábamos, del 2014, que se incluye en nuestra Constitución el principio de paridad, a 2019, esta reforma muy importante, que es un paradigma o rompe paradigmas, porque ya no estamos hablando solo de obligar a partidos a postular mujeres, sino a una integración de órganos de forma paritaria. Y esto me parece muy relevante porque, como dices, parece que no se entiende bien o que no leemos en la misma Constitución, pero es claro que la reforma de 2019 establece una integración paritaria, no una postulación. Claro, la vía para llegar a eso es garantizar primero que haya al menos 50% de mujeres postuladas. ¿Y por qué digo al menos? Porque justamente lo que preguntas respecto a un mandato de optimización flexible, y así lo hemos visto desafortunadamente en el Consejo General del INE, ¿no? Estas argumentaciones que dices, porque tengo compañeros que dicen, bueno, es que la paridad puede ser perjudicial para las mujeres, porque si solamente pueden ocupar el 50% cuantitativamente, pues a lo mejor pueden ser más, pero con este principio, y hay que decirles claramente, no, así no se aplica el principio. Como tú lo señalas, es un principio de optimización flexible que está hecho para que más mujeres estén en cargos de elección popular. Es decir, que no se establece que tengan que ser 50% o nada más 50% mujeres, sino que este principio posibilita que si hay más mujeres que pueden estar en esos espacios, puedan abrirse estos espacios. Una forma, por ejemplo, bueno, que además las entidades federativas van de avanzada a comparación del Congreso de la Unión, es que en muchas de ellas ya hay más mujeres que hombres en los congresos locales, pero también posibilitan estas reglas de ajuste precisamente, además Coahuila, pues pionero también en estos temas, de ajustar estas asignaciones entre candidaturas de hombres y candidaturas de mujeres para tener más mujeres que ocupen estos cargos. A nivel nacional, apenas el año pasado propuse, y digo propuse porque así lo hice y me quedé en minoría con otras dos compañeras, que se hiciera esta regla de ajuste en la Cámara de Diputados y Diputadas, y obviamente, bueno, los argumentos te los he compartido, desde cómo por un cromosoma vamos a cambiar la votación y es ilegal que cambiemos la regla en este momento. Afortunadamente la Sala Superior estableció esta regla y que justamente hace eso, ¿no? De al menos tienen que ser la mitad de las mujeres las que ocupen estos espacios, pero sí hay posibilidad de que sean más mujeres, como por ejemplo en las fórmulas que se postulen. Siempre una mujer propietaria tiene que tener una suplencia que sea también mujer, pero en el caso contrario no. Si es un hombre propietario, la suplente puede ser mujer, precisamente para abrir la puerta de que, pues, si el propietario pide licencia o por alguna razón ya no puede ejercer el cargo, entonces sea una mujer la que ocupe ese espacio. Por eso se llama que es una regla de optimización flexible que habla justamente de que no es un límite el principio de paridad, no es un techo, es el piso al cual mínimamente tenemos que llegar, pero pueden ser más mujeres las que ocupen estos cargos, claramente por pues la historia de discriminación y de pues, un estado patriarcal en el que hemos estado viviendo por estos años. Exactamente. Entonces, con esto que nos comentas, ¿tú consideras necesario adicional allá el principio constitucional de paridad, implementar entonces acciones afirmativas para garantizar la paridad en la integración? O sea, pudiéramos estar hablando ya de eso, digo, a lo mejor suena como muy revolucionario, o a lo mejor es una idea muy fuera de la razón para algunos, posiblemente, pero desde tu punto de vista, ¿podríamos realizar todavía esto? ¿O tendríamos que buscar otra manera para poder transitar hacia una integración paritaria en todos los órganos de gobierno? Yo creo que la Constitución es clara, aunque creo que también nos hemos dado reglas para ello. Por ejemplo, 2 acuerdos del Consejo General del INE, hablando de paridad en gubernaturas, que posibilitaron que el año pasado accedieran 6 mujeres al cargo, siendo 7, que es el número histórico de gobernadoras en nuestro país desde la primera gobernadora en Colima, y después de las elecciones del 5 de junio tendremos otras 2 gobernadoras, 9. A mí me hubiera gustado que fueran 10, claramente, porque la obligación de
el acuerdo del Consejo del INE es que los partidos al menos tendrán que postular a 3 mujeres, hubo un partido que postuló 4. Quiero decir con esto que aunque esté el principio, siempre hay esta intención regresiva por parte, pues diría, de los hombres que no son tan activistas de estos temas de género y de abrir espacios para las mujeres y de la paridad, y también de partidos políticos que hay que recordarles pues que hay una norma constitucional que los obliga. Entonces, yo vería acciones afirmativas por un lado, porque es cierto que así comenzaron incluso las cuotas para mujeres, como acciones afirmativas en los 90s, que los partidos ni siquiera cumplían, ¿no? Hasta que había sanciones, se impugnaron un par de determinaciones y se obligó a muchos temas para, ya teniendo estas cuotas, garantizar que se abrieran varios los espacios para mujeres. Por ejemplo, el tema de la alternancia, de la cremallera en las fórmulas, una de hombres, una de mujeres, o quién tiene que encabezar las listas que presenten los partidos políticos, o las suplencias para evitar los casos Juanitas, por ejemplo. Otro en Consejo General que también ya aplicamos, que se conoce como las Manolitas, que sin causa justificada y misteriosamente todas las fórmulas de mujeres de representación proporcional, el Chiapas, todas renunciaron. Entonces no tenían mujeres y solo se podían poner hombres a que ocuparan los espacios, y pues se le dijo al partido, bueno, no tienes mujeres porque extrañamente todas al mismo tiempo renunciaron, pues se va esa candidatura al siguiente partido político con mayor votación que tiene mujeres registradas. Es decir, esos espacios tienen que estar garantizados y ocupados por mujeres. Yo diría que en el tema de paridad lo que tenemos que hacer es estas herramientas, estas reglas, estos acuerdos, incluso estas sentencias que materialicen la reforma constitucional de 2009 que conocemos como paridad total. Y por otro lado, creo que tenemos un universo al que tenemos que voltear a ver para que también estén incluidos en estos espacios de decisión pública, estos grupos en situación de discriminación, en los que, bueno, la mayoría de los OPLES y el INE hemos optado por adoptar estas medidas de acción afirmativa y que claramente en todas ellas además debe respetarse el principio de paridad. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es cumplirlo y cerrar todos los frentes o todas las posibles excusas que se quieran utilizar para incumplir con la paridad, pero al mismo tiempo generar condiciones para tener un país más incluyente y en estos espacios, pues claramente garantizar espacios públicos para pueblos, personas de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, personas jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual. Y creo que por eso el tema de inclusión me parece que llevaría dos temas. El de paridad como garantía y principio constitucional, con una serie de reglas y acuerdos para materializarlo, y además las acciones afirmativas para abrir espacios a estas personas que pertenecen a estos grupos en situación de discriminación. Exactamente. Entonces, como bien lo mencionas, en el caso de estas acciones afirmativas que comentas, en todo momento tendremos que respetar y seguir cumpliendo con el principio de paridad. Hablando un poquito más de lo que comentabas hace un momento sobre lo que pasó en la Cámara de Diputaciones el año pasado, ¿qué retos tuvo el Instituto Nacional Electoral y qué acciones implementó para garantizar esto? Porque realmente entiendo que a final de cuentas de donde se garantizó ya la integración paritaria fue por medio de sentencias. Si nos pudieras comentar un poquito cómo estuvo. Bueno, creo que lo podré dividir en 3 o 4 acuerdos muy importantes. El acuerdo de paridad en gubernaturas, que se impugnó, pero al final de cuentas el propio tribunal, revocando nuestro acuerdo, optó por la misma solución de obligar a los partidos al menos a postular a 7 mujeres. También el segundo acuerdo de paridad, que lo adoptamos en agosto del año pasado, que justamente va a posibilitar que 2 mujeres más sean gobernadoras. Temas que me parece que hay que resaltar. Aguascalientes, una buena noticia con puras candidatas mujeres, algo que nunca había pasado en nuestra historia como país, que en el mayor cargo de un estado, solamente mujeres estuvieran compitiendo. Pero por otro lado, Tamaulipas, ¿no? Que no hubo una sola mujer participando como candidata a gubernatura, que nunca ha habido una gobernadora, y creo que es algo que nunca puede volver a pasar, que haya elecciones en donde no haya mujeres compitiendo.
Lo segundo es también garantizarles que puedan competir en condiciones de igualdad. Para esto, en un acuerdo del Consejo General del INE, en unos lineamientos, también aprobamos dos cosas, que los partidos tenían que al menos darles a las candidatas el 40% del financiamiento público que recibieran. ¿Por qué? Porque una de las principales o de las primeras formas en las que se violentan las mujeres es, bueno, ok, te tengo que postular, me obliga la Constitución, pero no te voy a dar recursos. Entonces, claro, las mujeres no están en condiciones de igualdad para competir ni con otras mujeres de otros partidos, ni con candidaturas de hombres, por supuesto. Lo segundo es que también los obligamos a que al menos les dieran el 40% de espacios en radio y televisión. El primero de los temas no se cumplió y tuvimos que sancionar a partidos políticos por ello. El primero, tuvimos dos informes, en el primero no cumplía ningún partido político, pero en el segundo otorgaron incluso más del 50% para candidaturas de mujeres en estos espacios en radio y televisión. A ver, si estamos hablando de paridad, yo diría, cambiemos este acuerdo del INE y digamos que tienen que darles al menos el 50%. Al menos, si un partido quiere apostar o aportar más para una campaña de una candidata, qué bueno, pero al menos, y la mitad también de los espacios en radio y televisión. También, pues legislamos la 3 de, bueno, más bien, reglamentamos la 3 de 3, que como bien sabes, ya hay varias entidades federativas que ya la llevaron como requisito legal, para que cualquier persona que haya violentado a una mujer no ocupe un cargo de elección popular. Me parece que es otra de las reglas muy importantes, pero que con ello pues hay que generar esta información homogénea y digital que nos permita comprobar que ninguna persona que haya cometido violencia contra una mujer pueda ser postulado a un cargo de elección popular, cuestión que hoy no podemos garantizar, primero porque en el INE, con mi voto en contra, pero se hizo solamente la revisión muestral, no total, de las candidaturas, y dos, también no hay padrones o registros públicos que nos permitan conocer estos datos, y esto es una reflexión para cada entidad federativa, pero también como país que tenemos que hacernos, porque claramente uno de los temas es que hay que visibilizar la violencia de género, y visibilizándola también es una forma de inhibir que las personas sigan cometiendo la violencia política en razón de género. También este Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, donde cualquier persona ingresando al portal del INE puede conocer el nombre de las personas que han violentado a las mujeres y puede conocer las sanciones impuestas y además pues saber si fue postulado un cargo o no de elección popular, con un tema muy relevante también. Desafortunadamente la Sala Superior ha determinado que solamente las autoridades jurisdiccionales pueden determinar o analizar si una persona dejó de cumplir con tener un modo honesto de vida y no las autoridades administrativas, lo cual me parece un error enorme, porque lo que hace es revictimizar a las mujeres, hacer que tengan que acudir a otra instancia para que alguna autoridad judicial, jurisdiccional pueda determinar si un candidato o una persona postulada a una candidatura sigue cumpliendo con este requisito y además pues las campañas son muy cortas, los tiempos son muy cortos y si las obligamos a acudir a otra instancia pues el tema también se complica. 3, creo que todos los soples y el INE hemos hecho un esfuerzo muy importante para hacer que las mujeres denuncien, para llamarlas a denunciar y a ejercer sus derechos políticos y electorales en condiciones libres de violencia. Y creo que esto también hay que seguirlo haciendo para que las mujeres, cualquiera que sea su condición y si además pertenece a un grupo en situación de discriminación, sepa que están las vías adecuadas ante qué autoridades puede acudir para denunciar la violencia política y poder ejercer sus derechos políticos y electorales. Y creo que, bueno, ha habido avances importantes como estas reglas de ajuste de las que ya hablamos, que ya finalmente, y después de muchos años que en varios estados pues ya las tienen, al final de cuentas hoy es una realidad también a nivel federal. Y hay una sentencia muy importante de la Sala Superior de esta semana que justamente obliga a que los órganos del Congreso de la Unión, los órganos directivos, tengan que estar integrados paritariamente, porque claro, es una muy buena noticia decir que ya son 250 diputadas y 250 diputados, pero hay que ver dónde están estas mujeres. Tienen posibilidad de incidir en una agenda, de presentar iniciativas, de hacer que se destinen recursos del presupuesto a distintas políticas públicas, etcétera, o no.
Y me parece una sentencia muy importante porque aún en contra de una reforma que se hizo de manera, nunca he visto una tan rápida como esa, para limitar que la Sala Superior, el Tribunal Electoral, se inmiscuyera en temas parlamentarios. La Sala Superior esta semana justamente determinó la obligación, porque es una obligación constitucional, de que los órganos también directivos de la Cámara de Diputados y Diputadas estén integrados paritariamente. Que no es un asunto parlamentario, esos son otros, esas son las iniciativas, esos son los decretos, esos son los dictámenes, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cómo se integran los órganos de un poder de la Unión y eso está establecido claramente en la Constitución. Entonces creo que de distintos lados hemos podido avanzar con el tema de garantizar la paridad y con ver qué nos hace falta. Yo creo que nos hace falta tener legislado el requisito de la 3 de 3. También creo que tendríamos que tener cualquier autoridad que evaluar si una persona deja de cumplir el modo honesto de vivir, porque además hay otras instancias a las que se puede acudir y en su caso pues pueden revocar la resolución de un órgano administrativo. No se le deja en estado de indefensión sin poder participar, por ejemplo, en una elección. Creo que hay que tener estos padrones de información. Había una iniciativa que se aprobó en el Senado, en la conformación anterior, para hacer un registro de deudores alimentarios. Está en la Cámara de Diputados y yo creo que hay que promover que esto se apruebe para poder accesar a esta información. Creo que también hay que aumentar el porcentaje que se da para la capacitación y formación de liderazgo de mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades federativas. Ya también hay una iniciativa que pretende ampliarlo entre el 3 y el 10%. Yo estaría entre el 5 y el 10%, el 3 pues ya lo tenemos. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya está en el 5%, pero creo que en este sentido sí hay cosas que se pueden hacer y también necesitamos evaluar cómo diseñar las acciones afirmativas de acuerdo al contexto en el que estamos, de acuerdo a cada entidad federativa. Esa es la fortaleza de los soples, que conocen de primera mano su territorio, cómo está conformado, cuáles son las acciones afirmativas que necesitan, y claramente es una manera de lograr este país incluyente que creo que todas y todos queremos. Me sorprende que siga habiendo entidades federativas que no hayan abordado una sola acción afirmativa. Entonces, creo que este es un llamado de atención para redoblar esfuerzos y también esta coordinación que tenemos todas las autoridades electorales para compartirnos qué estamos haciendo, qué nos ha funcionado, cómo nos ha funcionado, con qué autoridades hemos tenido buena colaboración, y puede surgir por ahí temas muy importantes para seguir ampliando pues esta forma en que las mujeres pueden tener acceso a estos cargos de elección popular. Claro que sí, pues todo lo que nos mencionas nos deja mucho que reconsiderar para en su momento pues poder, al menos como autoridades electorales, poder tomar las mejores decisiones respecto a la aplicación de todos estos principios y todas estas bases sobre las cuales tenemos que garantizar el principio de paridad. También hablabas ahorita sobre el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, antes de continuar, yo estaría mandando un pequeño corte comercial y una vez que regresemos me gustaría que platicáramos un poquito más sobre el tema del registro nacional de personas sancionadas por violencia política. Regresamos en unos minutos más. Gracias. Gracias por seguirnos acompañando aquí en su programa de La Urna. Seguimos con nuestra invitada, la consejera electoral Carla Humphrey. Y retomando un poquito lo que les dejamos como reflexión antes de irnos al corte comercial, yo quisiera preguntarte en sí cómo funciona el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Digo, tal vez no estoy diciendo bien el nombre, sé que tiene un nombre muy largo. Yo es una de las cosas que criticaría un poco porque yo creo que para el ciudadano y ciudadana común, pues es de qué me estás hablando, qué es ese registro, para qué sirve y cómo, qué impacto tiene en materia política electoral. Bueno, es una pregunta muy relevante y te diría que en primer lugar el origen es una sentencia de la Sala Superior. Yo estaba recién llegada al Consejo General del INE, esta sentencia fue del mes de agosto, yo llegué los últimos días de julio
y pues además presidía la Comisión de Género, de donde salen buena parte de estos acuerdos que te he comentado y lineamientos y tal. Entonces nos dimos a la tarea, obviamente, de acatar la sentencia del tribunal y creamos este registro nacional. Como lo dices, con un nombre larguísimo, Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género. Muy largo, tienes toda la razón, pero creo que la valía de esta sentencia son dos cosas. Primero, visibilizar la violencia, darnos herramientas para poder concretar la reforma que esperábamos muchos años atrás respecto a el combate y la erradicación de la violencia política en razón de género. Y me parece muy importante porque fueron más de 40 iniciativas que se tuvieron que presentar, pero además unos 6 años por lo menos, para poder aterrizar esta reforma a 8 distintas leyes para tener este marco para combatir la violencia política en razón de género. Y bueno, te diría que además se tardó mucho, porque además es algo de esta sinergia muy importante entre mujeres de distintos partidos políticos, de distintas profesiones que ocupan o no un cargo público, y de hombres también que han apoyado este tema redactando estas reformas y viendo en qué ordenamientos había que reformarse y adicionarse. Y se tardó mucho esta reforma por una razón muy importante. En ese momento no se quería que hubiera un tipo penal de violencia política, que hubiera un delito de violencia política, y el consejero de la Judicatura, y le digo así de claro porque así fue, cuando fueron a plantearle el tema, y fue un hombre aliado en estos temas a las que varias senadoras le pidieron que fuera, por favor, pues a comentarle la reforma, porque claramente pues se oponía a que hubiera la reforma o este delito, y dijo palabras más, palabras menos, que él no iba a estar de acuerdo con una reforma en la que se persiguiera a pobres políticos que acosaran a las mujeres, ¿no? Que no hubiera magistradas locas que persiguieran a los pobres políticos que acosaran a las mujeres. Eso nos costó muchos años, ya tenemos el tipo penal, ya tenemos una reforma muy importante que justamente hace que tengamos estas herramientas para poder combatir la violencia política en razón de género. ¿Y qué hace? Recordemos que se aprueban todas estas reformas el 13 de abril de 2020, esta sentencia de la Sala Superior es de agosto de 2020, ya habían antecedentes, como siempre pasa, primero a nivel local, en la Sala Regional Jalapa, para el caso de Veracruz, donde les ordenaron justamente tener un registro local o estatal de personas sancionadas por violencia política, y donde ya se había retirado candidaturas a 2 hombres que se querían reelegir, y se les dijo no, perdón, cometiste violencia contra una mujer, no tienes esa posibilidad. Esto lo retoma la Sala Superior y nos ordena crear este registro nacional, también en coordinación con los soples, que tienen también que, digamos, incorporar los datos de las personas sancionadas en su entidad federativa cuando ya sea una resolución firme. Y como te decía, el objetivo central, y me parece que la mayor virtud de este registro, es visibilizar por un lado la violencia política, por otro, poder materializar la reforma en materia de violencia política, y la tercera es inhibir a que las personas cometan violencia política, porque claramente pues, nadie quiere ver su nombre registrado en un portal, en un registro, que cualquier persona en el lugar del mundo en el que se encuentre, accesando a la página del INE, pues puede conocer cuál es el nombre de la persona violentadora. Y digo de la persona porque desafortunadamente no solamente los hombres violentan a las mujeres, sino también hay mujeres que violentan a las mujeres. Y en este sentido, lo que se ha tratado de hacer por parte de todas las autoridades electorales y autoridades no electorales, porque esta es una reforma que también obliga a otras autoridades, es darnos 4 formas para denunciar la violencia política en razón de género, una directamente en los soples y ante el INE, que en el caso del INE y la mayoría de los soples no somos quienes en última instancia resolvemos el tema, sino que solamente sustanciamos el procedimiento y después pues las autoridades jurisdiccionales resuelven o no si se acredita la violencia política en razón de género. Otra vía, que es la directamente penal, ante las fiscalías locales de delitos electorales o la fiscalía, la FEDE, la Fiscalía de Delitos Electorales a nivel de la Fiscalía General de la República. Otra, que es una administrativa, que es ante los órganos internos de control de cualquier entidad pública y que tiene que llevarlo los titulares y las titulares de los órganos internos de control.
Y creo que estas son vías muy relevantes y claro, acudir directamente a un juicio de protección de derechos de las y los ciudadanos ante las autoridades jurisdiccionales. Y creo que esto entramado hace que el registro cobre una vigencia importante. En este momento tenemos 238 registros ordenados por distintas autoridades, donde hay 213 personas sancionadas, 181 hombres, y hay 11 personas que se han registrado como reincidentes, y una persona ha sido registrada por reincidencia 11 veces. Otra 3 y 9 personas 2 veces. Y hay 32 mujeres, 13 en Oaxaca, de las cuales también hay 2 reincidencias. Y bueno, tenemos casos, el más alto es Oaxaca, con 67 casos, luego Veracruz 33, Tabasco 18, Baja California con 15, Sonora con 10, Guanajuato, Chiapas y Chihuahua con 9, San Luis con 8, Quintana Roo con 7, y bueno, digo, van disminuyendo, pero digamos, ¿y por qué tenemos estos casos? Porque recordemos que incluso además los partidos políticos también tienen obligación de atender los casos de violencia política al interior de sus partidos políticos. Otra manera, junto con este registro que hacemos desde el INE para visibilizar la violencia política, es que cada sesión ordinaria del Consejo General, tuvimos una hace poco, presentamos el informe de las quejas y denuncias que se han presentado en materia de violencia política en razón de género, y también damos los casos y cómo se han atendido, porque hay muchos, por ejemplo, que pueden ser competencia de un congreso local, de la Comisión de Derechos Humanos de alguna entidad federativa, de alguna Secretaría de Estado, de los propios partidos políticos o a nivel de OPLES, y obviamente lo que hacemos es remitir esta queja o denuncia para que sea atendida. Y este registro creo que nos ha dado también datos muy relevantes, no solo del número de personas registradas, sino de lo que te comentaba un poquito antes, del modo honesto de vivir, que es un requisito constitucional para ser registrado o registrar un cargo de elección popular, y que desafortunadamente después de las sentencias de la Sala Superior, que por el momento son solamente criterios y que espero que cambien de criterio, solamente el 8% de los tribunales analiza si una persona que comete violencia, que se acredita que cometió violencia política, sigue cumpliendo con tener el requisito de tener un modo honesto de vida. Entonces esto es un llamado, ¿no?, un llamado de atención a las autoridades jurisdiccionales para que se ocupen de este tema, y cada vez que tengan un caso de violencia política en razón de género, verifiquen si una persona está en condiciones de ser registrado para contender a un cargo de elección popular. Y la otra parte de este tema, y creo que es otra parte complementaria, es justamente esta declaración 3 de 3 contra la violencia, por lo cual las personas que cometieron violencia familiar, violencia sexual o que son deudoras alimentarias morosas, no pueden ser postulados a un cargo de elección popular. Aquí en el INE, mi primera idea era que fuera obligatorio a los partidos que revisaran los antecedentes de las personas que estaban postulando. Pero bueno, los partidos dijeron que no se podía, que era un requisito que no estaba establecido en la ley, etcétera, etcétera. Finalmente se logró como una declaración bajo protesta de decir verdad y de buena fe. Y bueno, también propuse que revisáramos estas declaraciones, lo cual incluso algunas compañeras consejeras dijeron que no tenemos por qué revisar eso. Al final, afortunadamente, se logró esta revisión, pero pues tuvimos que hacer un procedimiento de la nada para revisar pues cada uno de estos requisitos. Y la verdad es que ese es un tema, la otra parte de la moneda, ¿no? Si no queremos personas que hayan violentado a las mujeres, tenemos que saber y tener los elementos para comprobar que esto no ha sido así. Y creo que aquí hay 2 temas. Primero, la falta de estos registros públicos de esta información para que como autoridades podamos todas, ¿no?, ustedes a nivel estatal, nosotros a nivel nacional, podamos a la hora de revisar una candidatura, a la hora que se esté haciendo el registro, poder contrastar y comprobar si una persona ha cometido o no violencia de género, y creo que eso es lo que nos falta en el país. No hay información homogénea, y por ejemplo, respecto del registro
registro de deudores alimentarios morosos, solamente la Ciudad de México lo tiene digitalizado. Está empezando Jalisco a digitalizarlo, pero pues imagínense si como autoridades electorales de cara al 2024 vamos a estar revisando manualmente que todas las personas no estén en ninguno de estos tres supuestos, pues creo que estamos a tiempo de comenzar a digitalizar estos padrones, de comenzar a tener acceso a esta información y además de tenerla de manera homogénea para que todas las autoridades podamos compartir esta información. Y lo otro que me parece relevante es el tema de que se cuente con una sentencia firme por el tema de pues la presunción de inocencia y de tener un modo honesto de vida. Pero yo siempre me hago esta pregunta y más de cara a un país en el que, pues perdón, pero la impunidad, tenemos altos índices de impunidad que llegan al 97%, la procuración de justicia pues claramente tiene una falta muy importante a nivel de todo el país y por tanto sí hay que cuestionarse y hay que ponderar estos derechos entre la presunción de inocencia y entre la vida y la seguridad y la integridad de las mujeres. Yo creo que hay que hacer este análisis de derecho, de ponderación de derechos, porque pues me parece que si las mujeres no están en condiciones de conseguir una sentencia condenatoria, porque se les alargan los juicios de manera interminable, porque no tienen los recursos para seguir litigando, porque son amenazadas para no presentar o no ratificar una queja o denuncia, porque sus propios familiares pueden sufrir y grupos de trabajo pueden también ser violentados por presentar una queja o una denuncia, pues también creo que tenemos que poner a pensar en también la vida y la integridad de esas mujeres muy valientes que además se atreven a denunciar y que a final de cuentas y a lo largo de los años no consiguen estas sentencias condenatorias. Entonces creo que también tenemos que evaluar desde el punto de vista jurisdiccional esta ponderación de derechos, porque pues si seguimos pidiendo sentencias firmes, pues nos vamos a quedar con poquísimos casos en los cuales una mujer pueda exhibir o cualquier persona puede exhibir una sentencia en la que se condena a una persona por cometer cualquiera de estas faltas o este tipo de violencia de género. Pues muy importante lo que mencionas, sobre todo esta última parte sobre el que las mujeres logren tener una sentencia condenatoria independientemente, o una resolución incluso, independientemente del procedimiento que se haya seguido y quién haya sido competente. Recordar que en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues es primero muy difícil que las mujeres se decidan a denunciar. Además, que logren identificar que realmente están viviendo una situación de violencia, porque a veces es de un grado tan sutil que no logran percibir que de verdad están siendo violentadas. Entonces, a esto le sumamos todavía a lo largo de los procedimientos, más que, como bien mencionas, tenemos que esperar a que una autoridad jurisdiccional declare que se pierde el modo honesto de vivir. La verdad es que las cosas no están nada fáciles para el tema de las mujeres y para el tema de las mujeres que se desempeñan en el ámbito político, electoral, y sobre todo el garantizarles que efectivamente se desarrollen bajo un contexto libre de violencia. Entonces, con base a esto que ya nos estabas platicando, que la verdad es que creo que nos quedan muchos retos todavía a las mujeres por seguir pues rompiendo, contra cuáles luchar, porque la verdad es que en el caso de las mujeres, en la política, en la vida pública, pues no podemos dar nada por sentado, porque bien lo dijiste, puede haber retrocesos y retrocesos grandes, y siempre estamos luchando contra algo, si no era por acceder al cargo, por poder votar, y bueno, ahora tenemos el tema también de la violencia y de garantizar la paridad en la integración de todos los órganos de gobierno del Estado mexicano. Entonces, con base en esto, ¿qué balance tenemos? Podemos decir que podemos garantizar efectivamente el principio de paridad. ¿Qué medidas nos faltan? Desde tu punto de vista, ¿qué cambios debería percibirse en nuestro sistema? ¿O qué posibles reformas pudiera haber hacia un futuro? ¿O estamos todavía en su implementación? Digo, hablamos de una reforma del año 2020 que nos da del 19 y del 20, tanto la de paridad como la de violencia política. Entonces, ¿qué consideras tú desde tu punto de vista que podemos hacer o que debería pasar o que nuestras autoridades y nuestros legisladores deberían tomar como cartas en el asunto?
Bueno, creo que hay distintos niveles. El primero de ellos, el Congreso de la Unión y 30 congresos locales están incumpliendo con acatar una sentencia de la Sala Superior que los obliga a legislar en paridad de gubernaturas. Entonces empecemos por ahí. Si tenemos órganos que no cumplen con las sentencias del máximo órgano en materia jurisdiccional, en materia electoral, y llevan probablemente ya 1 año y medio en que no se cumple y solamente hay 2 entidades, Hidalgo y Coahuila, que lo han hecho y lo han hecho además de una forma, a mi juicio, pues sí, la única que se podía hacer con el tema de la alternancia, ¿no? Pues si se gana una candidatura de hombres, pues la siguiente tiene que ser de mujer y entonces obviamente todo se tiene que garantizar para que sean candidatas, en fin, ¿no? Creo que hay que legislarse también en temas de competitividad. Lo mismo que pasa con los bloques de mujer, que se tienen que hacer el bloque de alta, media y baja votación para que las mujeres no fueran postuladas solamente en los espacios de baja votación para los partidos políticos, también se tiene que hacer para las gubernaturas. Claramente hemos tenido más candidatas porque han tenido que cumplir con la paridad los partidos políticos, pero hubo un reclamo de una precandidata en Oaxaca y esto motiva a la Sala Superior a una sentencia en la que obliga a los partidos a generar estos bloques de competitividad en el tema de las gubernaturas para que no se postulen mujeres en los estados que saben que no van a ganar solamente por cumplir con el principio de paridad y obliga al INE a revisar que lo hagan y a revisar cómo lo están haciendo, ¿no? Cómo lo van a implementar. Creo que ese es un tema relevante. Creo que un tema que de verdad nos surge atender es el tema de paridad a nivel de las presidencias municipales. Sí han ido aumentando a partir del principio de paridad en 2014, eran alrededor del 7%, subió al 12%, en fin, estamos alrededor de 30 ahora, 33, pero claramente muy lejanas de la paridad. Y este registro del que hablábamos antes de personas sancionadas en materia de violencia política nos hace o nos evidencia algo que ya sabíamos, las mujeres más violentadas están a nivel local, a nivel municipal y obviamente a nivel de pueblos y comunidades indígenas. Creo que ahí es donde tenemos que poner la lupa, trabajar mucho, no solo para subir el número, el porcentaje de participación de estas mujeres, sino también para que lo hagan en condiciones libres de violencia. Pongo un ejemplo, la primera constitución en el país en el que tiene en su constitución el tema de la violencia de género es la constitución de Chiapas. Y en Chiapas cada vez vemos mujeres violentadas, mujeres desplazadas, mujeres que habiendo ganado en la urna su cargo no lo pueden ejercer por las condiciones de discriminación, de machismo, de misoginia. Incluso mujeres que ejerciéndolo el sueldo se lo dan al marido o le preguntan qué hacer al marido y no a ella, o les quitan a los hijos, o una serie de cosas, ¿no? Que se siguen violentando. Esta violencia sutil de la que tú hablas, creo que también hay que hacer uso de otra sentencia de la Sala Superior que habla de la reversión de la carga de la prueba. Es decir, si una mujer acusa que alguien cometió contra ella violencia política, la mujer no tiene que probar que se cometió, sino la persona quien está acusando debe probar que no la cometió. Por ejemplo, si yo digo que no me convocaron a las reuniones de trabajo y no me dieron los documentos y entonces no puedo ejercer mi cargo, tal, pues la persona a la que yo denuncio tiene que comprobar que me mandé un oficio donde se me citó, donde se me mandó la documentación en tiempo y forma, tal, ¿no? Y creo que es muy importante porque tal como lo señala, siempre hay esta resistencia y tenemos que estar muy alertas porque se pueden dar paso atrás en un segundo que ni siquiera estemos viendo claramente. Y lo digo porque cuando aprobamos el primer acuerdo de paridad en gubernaturas, recuerdo que el presidente del INE me dijo, Carla, es que todo mundo quiere los senadores quieren una reunión con nosotros. Y yo, pues muy bien, qué bueno, tengámosla. Y la tuvimos y todos eran hombres. Entonces, antes de la reunión me puse a buscar a senadoras de todos los partidos. Hasta la sexta que me habían dicho, no, no puedo, no, estoy enferma, no, tengo un evento, lo que sea. Me dijo, Carla, es que nos prohibieron meternos en ese tema. Y claro, porque entonces las quitan de la comisión que presiden, de la secretaría en la que están, ya no les las van a apoyar con la iniciativa que quieren presentar. Y es muy difícil probar esta violencia. Y les hago también una pregunta muy sencilla. Si volteamos a ver, a nivel de Cámara de Diputados y Diputadas, es la primera vez que hubo reelección legislativa.
Y si volteamos a ver las mujeres, que todas y todos conocemos, que han estado siempre impulsando los derechos de las mujeres, iniciativas, etcétera, pronunciamientos, etcétera, y volteamos a ver la lista de mujeres que se reeligieron, ninguna de las que estamos pensando fue propuesta por su partido político para reelegirse y hoy no está en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué? Pues porque son las que arman escandalitos, las que quieren todo, las que no se ponen en paz, etcétera, ¿no? Si me dices, a mi juicio es uno, poder hacer evidente también este tipo de violencia, que incluso adentro del Consejo General se vive también la violencia y hay que evidenciarla justamente porque a veces ni ellos se dan cuenta de cómo el contexto en el que han vivido siempre violenta a las mujeres sin que ellos se den cuenta. Como dices, es difícil que las mujeres de entrada sepan que están siendo violentadas. Entonces yo diría, nos hace falta mucha más información, difusión de los derechos de las mujeres, que pueden ocupar cualquier espacio público en cualquier entidad federativa y a nivel nacional, que tienen que hacerlo sin violencia, que tienen formas de denunciarlo y de que tenemos que ser mucho más ágiles en responder a estas quejas y denuncias. La siguiente, actuar a nivel municipal, me parece muy importante el tema de las presidencias municipales. 3, pues que se analice por quien sea, yo diría también por autoridades administrativas, pero digamos por quien sea el tema del modo honesto de vivir. Y el tema muy importante es, creo, transmitir ese mensaje, que ahora pasan cosas y se violenta políticamente a una mujer. Ahora se quitan candidaturas, se han anulado ya 2 elecciones por violencia política y creo que la gente tiene que estar como muy consciente de que esa no es la forma de ganar una elección ni de postularse a una elección y que la violencia debe erradicarse de la política en nuestro país y que la forma en que nosotros podemos contribuir es dando a conocer estos derechos y también sancionando cuando tengamos que hacerlo y pues en el caso de las autoridades jurisdiccionales, pues anulando elecciones por violencia de género justamente cuando se acrediten estas condiciones. Entonces, digamos que creo que estamos en este momento en que estamos evaluando cómo está funcionando toda esta reforma, que nos damos y nos compartimos entre autoridades electorales qué nos ha funcionado a unas, a otras, cómo lo podemos implementar, cómo por ejemplo, ahora en el INE aprobamos ya un protocolo para nuestras funcionarios y funcionarios para el contacto con las víctimas en materia de violencia política, para no revictimizarlas, para saber cuál es el trato, ¿no? Garantizando sus derechos, sus secrecías y sentirse violentadas ni amenazadas, etcétera. Cómo llevar todo este proceso para que las mujeres tengan toda la confianza de acudir ante nosotros a denunciar. Y yo he propuesto en muchos casos, pues la Defensoría de Mujeres desde los órganos electorales, un área técnica, por supuesto, de acceso gratuito a las mujeres para que podamos asesorarlas y también defender sus derechos políticos y electorales. Obviamente en el INE no ha avanzado la idea y creo que hay el error pues de que nosotros estaremos jugando como juez y parte, lo cual es falso porque el INE no resuelve los casos de violencia política ni impone las sanciones en materia de violencia política. Entonces creo que es un pretexto que se usa más bien que otra cosa para poder generar estos espacios en los que podamos asesorar en sus derechos a las mujeres y también garantizarles que puedan acceder a ellos. Creo que de la mano vamos, afortunadamente también hay aliadas y aliados en la sala superior, que ya teniendo una defensoría de pueblos y comunidades indígenas, ya la amplió para grupos en situación de vulnerabilidad, que si bien las mujeres no es que seamos vulnerables, también podemos pertenecer a grupos en situación de discriminación por el tema de la interseccionalidad, y creo que es una buena noticia que desde otros ámbitos podamos seguir expandiendo y abriendo las vías, 1, para que se ejerzan los derechos, 2, para que lo hagan sin violencia, y 3, para poder mandar este mensaje muy claro como instituciones electorales. No se permite y estamos combatiendo o luchando por erradicar la violencia política en razón de género. Muy importante esto que nos mencionas y bueno, resaltar el tema de esta propuesta de la Defensoría Pública de Oficio para el tema de las mujeres, que como bien dices, ya tiene el proyecto ahorita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, sí sería muy importante que desde los órganos, por ejemplo, los soples,
como es el Instituto Electoral de Coahuila, pues pudiera implementarse, porque sí es a nivel municipal y a nivel local, en el más pequeño o en el primer punto de contacto con la política, donde las mujeres empiezan a encontrar los obstáculos y donde eso genera que ya no quieran seguir o que renuncien a sus carreras políticas, incluso peor aún, a los cargos de elección popular, a veces hasta ya ganados. Entonces creo muy importante valorar esto que comentas, esta idea de esta Defensoría Pública de Oficio, y bueno, estaría genial que se pudiera implementar a través de todos los soples a nivel local. Ya por último, y para cerrar este programa, yo te invitaría a darnos un mensaje final que nos dejara algún tipo de reflexión sobre este tema. Bueno, yo creo que lo que tenemos que reflexionar todas y todos es hacia dónde queremos ir como sociedad. Y yo creo que una sociedad, por supuesto, inclusiva, pero una sociedad que garantice que cualquier persona pueda trazar un plan de vida que quiera hacer y lo pueda llevar a cabo en condiciones de libertad y de seguridad y de integridad, me parece que es obligación de las autoridades del Estado mexicano. Y creo que en ese sentido tenemos que propiciar el respeto como personas, independientemente de cualquier otra, digamos, característica que tenga cualquier persona, cumpliendo incluso el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿no? Que no se puede discriminar a ninguna persona, que hay que garantizar los derechos humanos a todas las personas en nuestro país y que es obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, todas sin excepción. Y creo que en esa medida, si trabajamos con la ciudadanía, porque buena parte del tema de violencia de género o violencia política en razón de género tiene que ver también con un tema de sensibilización y de educación. Creo que las autoridades electorales nos hemos metido al tema de educación cívica, hemos ya interiorizado incluso en nuestros programas de violencia, de educación cívica, el tema de violencia política en razón de género, en los manuales en los que capacitamos a las y los ciudadanos como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla también. Y creo que es importante que la gente empiece a entender qué es la violencia política, empiece a sensibilizarse, empiece a informarse. Los medios de comunicación juegan también un papel crucial en lo que yo particularmente a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas, veo un cambio importante en las cosas, cómo se trataba a candidatas antes. ¿Recuerdas estos temas de, no, es que la candidata está gorda, está fea, se puso tal, el marido le dio permiso o no para ser candidata? Cosas que evidentemente nunca le preguntan a los hombres. Y creo que este tema, incluso por el tema de información y de sensibilización y de talleres, ya los propios medios de comunicación tienen siempre en mente cómo reportar una nota, cómo dar a conocer las actividades de las candidatas, aunque sí tenemos un porcentaje en que claramente todavía no es igualitario. Le dan más cobertura a las candidaturas de hombres que de mujeres, usan lenguaje no incluyente, a lo mejor, por supuesto, estereotipos de género, etcétera, la edad, cómo se ve una mujer, etcétera, etcétera. Pero creo que te lo resumiría como en 3 niveles. Tenemos que tener una acción clara como autoridades en el tema de educación cívica, porque parte de, o más bien el origen de esta violencia contra las mujeres es justamente a nivel familiar, a nivel de la educación en casa, educación también en las escuelas desde los primeros años, y es ahí donde tenemos que empezar a combatirlo. Yo afortunadamente veo niños y niñas cada vez más conscientes que dicen, no, mi compañera se puede vestir como quiera y tiene el mismo derecho de jugar fútbol o lo que quiera, y creo que esto es muy importante porque antes no lo oíamos así, y creo que ya los niños y niñas son los primeros que nos empiezan a dar estas lecciones de cómo lleven el mundo y cómo el tema de género para ellos no es una preocupación en absoluto, ¿no? 2, creo que como autoridades seguir cumpliendo el marco constitucional y legal y seguir proveyendo todos estos instrumentos y herramientas que nos hagan eficaces para 2 cosas, garantizar la paridad e incluso, por supuesto, con un mandato de optimización flexible, como es ir más allá para abrir más espacios a mujeres. Y el segundo es tener estas herramientas para combatir la violencia política en razón de género. Tercero, por supuesto, ver cómo han funcionado las herramientas que nos hemos dado y si necesitamos que alguna de estas herramientas llegue a nivel legislativo y esté en las leyes, por supuesto, pues impulsar
El INE, por ejemplo, no tiene facultad de iniciativa, pero claramente pues tenemos a los partidos políticos y a representaciones del Senado y de la Cámara de Diputados en el Consejo General y en las comisiones, y creo que esos son espacios muy importantes para que también los partidos se lleven estas preocupaciones y puedan presentar legislativas o iniciativas de reforma en estos temas tan importantes como son garantizar la paridad, pero también erradicar la violencia política en razón de género de nuestro país. Y creo que estos son elementos como muy relevantes. Y el último, creo que, y lo dijiste muy bien, estamos nosotras como autoridades electorales protegiendo a aspirantes, precandidatas, candidatas, incluso te diría candidatas electas, pero cuando llegan ya a ejercer un cargo de elección popular, ahí parece que hay como una nebulosa y que no hay quien atienda los casos de violencia política de mujeres que ya están en un cargo porque fueron votadas para estar en un cargo o porque fueron designadas para ocupar un cargo también público. Y creo que esto es un pendiente que tenemos, que las mujeres en ejercicio de un cargo, ya sea por votación o designación, también estén protegidas y tengan las vías para denunciar la violencia política en razón de género. Muchas gracias, querida Carla. Pues nos dejas un mensaje muy, muy fuerte, muchas cosas a reflexionar, pero sobre todo yo resaltaría esta última parte que mencionas, que tenemos que garantizar que todas las mujeres en general en el ámbito político electoral, sean desde precandidatas hasta en el ejercicio del cargo, puedan hacerlo bajo un contexto libre de violencia. Creo que es lo que destacaría como más relevante, aparte de todo el mensaje que nos regalas el día de hoy. Y pues bueno, yo te agradezco mucho por tu tiempo y por haber participado en este programa de La Urna, y esperamos tenerte nuevamente con otro tema por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, encantado, Madeleine, por este espacio, por poder estar contigo, platicar más de cerca y por supuesto siempre abierta a poder platicar de este o cualquier otro tema. La verdad es que me parece muy relevante la labor que hacen con La Urna, justamente de cara a la ciudadanía, para transparentar, para informar, para sensibilizar. Así que yo siempre abierta a participar con ustedes. Es un gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego, querido público. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.